Configuración electrónica. Consiste en la distribución electrónica de los electrones en los diferentes orbitales de un átomo. Con base en lo visto en la mecánica cuántica, podríamos pensar que el orden en que se llenan los electrones es el siguiente: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10, 4f14, 5s2, etc. Sin embargo, este orden no es correcto. El orden para llenar los orbitales sigue la regla de las diagonales, o regla de Madelung, debido a que hay subniveles de energía que se llenan antes de lo previsto. Para aplicar la regla de las diagonales, se siguen las flechas de arriba hacia abajo en zigzag hacia las puntas. Tenemos la primera flecha, 1s2, la segunda flecha, 2s2, la tercera, 2p6, 3s2, la cuarta flecha, 3p6, 4s2, la quinta, 3d10, 4p6, 5s2, la sexta, 4d10, 5p6, 6s2, la séptima, 4f14, 5d10, 6p6, 7s2 y la última, 5f14, 6d10, 7p6 y 8s2. Comparando el orden esperado con el modelo cuántico y la regla de las diagonales, observamos que el subnivel 4s se llena primero que el 3d, lo mismo que el 5s se llena antes que el 4d. La mecánica cuántica permitió ubicar con exactitud a los elementos químicos en una tabla periódica, la cual corresponde a una ley natural. El método propuesto lo vamos a fundamentar en la tabla periódica. Observamos que en el bloque S tenemos dos grupos. En el primero termina en S1 y el segundo en S2. En el bloque P hay 6 grupos. El primero termina en P1, el siguiente en P2, P3, P4, P5 y P6. En el bloque D tenemos 10 grupos porque los orbitales D se llenan con 10 electrones. El primero termina en D1, el siguiente D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 y D10. Y por último, en el bloque F tenemos que se llena con 14 electrones. El primer grupo termina en F1, el siguiente en F2, F3 hasta F14. Observa que el bloque F tiene 15 grupos. Esto se debe a que el lantanio y el actinio del bloque D bajan al bloque F por su configuración electrónica. Antes de realizar una configuración electrónica, debemos predecir en qué termina la configuración de un elemento. Por ejemplo, en qué termina la configuración electrónica del cesio. Observamos que está en el periodo 6 y en el bloque S y termina en 6s1. Para el bromo, este se encuentra en el bloque P en el cuarto periodo y termina en 4p5. La plata está en el bloque D en el periodo 5, pero para encontrar en qué termina la configuración electrónica de la plata tenemos que aplicar la regla para determinar la configuración electrónica experimental, la cual es gas noble N-2F, N-1D, NS y NP. Para los elementos del bloque S y P, el periodo en la tabla periódica corresponde, pero para el D, al periodo tenemos que restarle una unidad y a los F restarle 2 unidades. La configuración electrónica de la plata termina en 5 menos 1, 4, D, 9. Observamos que al periodo 5 donde está la plata tengo que restarle una unidad. El plutonio está en el bloque F y al periodo 7 le tengo que restar 2 unidades, por lo tanto va a terminar en 5F6. Para determinar la configuración electrónica de un elemento de la tabla periódica, con base en los bloques de esta, vamos a seguir el orden siguiente. En el primer periodo tenemos el hidrógeno y el helio, su configuración electrónica es 1s2, hay 2 elementos. En el segundo periodo 2s2, 2p6,
2S2 para el litio y berilio y 2P6 del boro al neón. Tercer nivel, 3S2, 3P6. Cuarto nivel, 4S2, 3D10, 4P6. Quinto nivel, 5S2, 4D10, 5P6. Sexto nivel, 6S2, bajamos a los subniveles F, siguen 4F14, subimos 5D10, 6P6. Y séptimo nivel, 7S2, bajamos 5F14, 6D10 y 7P6. Ejemplos de confiación electrónica. Vamos a determinar la confiación electrónica de algunos elementos y esto se aplica para todos los elementos de la tabla periódica. Por ejemplo, el cesio, cuyo número atómico es 55. Primero, observamos que termina en 6S1 porque está en el periodo 6 y en el bloque S. Ahora, el orden, de acuerdo a la tabla periódica, sería: primer periodo, 1S2, segundo, 2S2, 2P6, tercero, 3S2, 3P6, cuarto, 4S2, 3D10, 4P6, quinto, 5S2, 4D10, 5P6 y sexto, 6S1. Lo anterior corresponde a la confiación electrónica normal. Observa que si sumamos los superíndices para el cesio, la suma nos da 55. Una forma más sencilla de representar la confiación electrónica del elemento es mediante el uso del kernel, en donde se representa el gas noble del periodo anterior entre corchetes, en este caso el xenón 54, y nos queda 6S1, el cual corresponde a la capa de valencia, en donde el 1 indica que el elemento puede perder un electrón, por lo tanto su valencia teórica es +1. El segundo ejemplo es el bismuto, cuyo número atómico es 83, pero antes tenemos que predecir en qué termina el elemento. Observamos que está en el periodo 6 y en el bloque P, por lo tanto termina en 6P3. Su confiación electrónica normal sería 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4D10, 5P6, 6S2, 4F14, 5D10, 6P3. Si observamos la suma de los superíndices es de 83 y la confiación electrónica simplificada con el kernel sería xenón 54, 6S2, 4F14, 5D10, 6P3. Sin embargo, la confiación electrónica experimental indica que primero se llenan los subniveles F, luego los D, siguen los S y por último los P, quedando la confiación como xenón 54, 4F14, 5D10, 6S2, 6P3. Los electrones se pierden, primero los del subnivel P, luego los S, luego los D y por último los F. En este caso tenemos 3 electrones en el subnivel P y 2 en el S. La valencia teórica del bismuto sería +3 y +5. El tercer ejemplo es el osmio, cuyo número atómico es 76. El osmio está ubicado en el periodo 6 y en el bloque D, en el lugar 6. Por lo tanto termina en 6 menos 1, 5 D 6. Es importante recordar que debemos determinar en qué termina la confiación electrónica del elemento. El osmio termina en 5D6. Ahora, su confiación electrónica normal sería 1S2, primer nivel, segundo, 2S2, 2P6, tercero, 3S2, 3P6, cuarto, 4S2, 3D10, 4P6, quinto, 5S2, 4D10, 5P6 y sexto, 6S2, 4F14, 5D6. Observamos que la suma de los superíndices nos da 76. Ahora, la configuración simplificada con el uso del kernel sería xenón 54, 6S2, 4F14, 5D6. Pero
vamos a observar cuál es la coeficiente electrónica en una tabla cuántica, y vemos que primero se llenan los subniveles F, luego los D y por último los S, quedando xenón 54, 4F14, 5D6 y 6S2. Y la valencia teórica para este elemento sería de más 2 y más 8. Un cuarto ejemplo sería el einstenio número atómico 99. El einstenio está ubicado en el bloque F, en el periodo 7. Por lo tanto, su coeficiente electrónica debe terminar en 7 menos 2, 5F. Para contar en qué posición está ubicado, necesitamos considerar el lantano y el actinio al inicio, y esto nos da 5F11. La coeficiente electrónica normal para el einstenio sería 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4D10, 5P6, 6S2, 4F14, 5D10, 6P6, 7S2, 5F11. La coeficiente simplificada o con kernel sería, estamos en el periodo 7, nos vamos al 6 y al fondo tenemos el gas noble radón, cuyo número atómico es 86. Y la capa de valencia es 7S2, 5F11. Tomando en cuenta el orden de llenado experimental, primero se llenan los orbitales F y luego los S, quedando la configuración como radón 86, 5F11, 7S2. La valencia teórica para este elemento sería de más 2. Observamos en la tabla de configuración electrónica de los elementos que hay como 20 elementos de la tabla con asterisco azul, los cuales son excepciones. Esto es, que la configuración electrónica esperada no corresponde y normalmente están ubicados en el bloque D y F. El primer ejemplo sería con el cobre número atómico 29. Esperamos que su configuración electrónica termine en 3D9. La configuración electrónica normal del cobre sería 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D9. Ahora la configuración con kernel, nos vamos al periodo anterior y el gas noble es argón, argón 18, y la capa de valencia es 4S2, 3D9. De acuerdo a la regla experimental, primero se llena el subnivel D y luego el S, quedando la configuración argón 18, 3D9, 4S2. Vamos a consultar la tabla cuántica y vemos que esta configuración no corresponde, debido a que es una excepción. La configuración correcta es argón 18, 3D10, 4S1. Se tiene que un electrón del subnivel S se promueve al subnivel D, debido a que aquí tenemos los orbitales semillenos y de esta manera se estabiliza. La valencia teórica esperada sería de más 1. Sin embargo, el cobre también tiene valencia más 2. Un segundo ejemplo sería con el niobio número atómico 41. Observamos que esta configuración electrónica termina en 4D3. La configuración electrónica del niobio normal sería 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4D3. La configuración simplificada con el uso del kernel es criptón 36, 5S2, 4D3. De acuerdo al orden experimental, primero se llenan los subniveles D y luego los S, por lo tanto queda criptón 36, 4D3, 5S2. Consultando la tabla cuántica, observamos que esta es una excepción. Un electrón del subnivel S se promueve al D, quedando la configuración experimental correcta como criptón 36, 4D4, 5S1. Y la valencia teórica esperada es más 1 y más 5. Un tercer ejemplo es el gadolinio número atómico 64. El gadolinio termina en 4F8. La configuración electrónica normal es 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2,
3D10, 4P6, 5S2, 4D10, 5P6, 6S2, 4F8. La forma simplificada con kernel sería Xenon 54, 6S2, 4F8. El orden en que se llena experimentalmente primero es el F y luego el S, quedando la configuración Xenon 54, 4F8, 6S2. Observamos la configuración en la tabla cuántica y la correcta es Xenon 54, 4F7, 5D1, 6S2. La valencia teórica es más 2 y más 3. Un último ejemplo es uranio número atómico 92, el cual termina su configuración en 5F4. La configuración electrónica normal del uranio es 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4D10, 5P6, 6S2, 4F14, 5D10, 6P6, 7S2, 5F4. La configuración electrónica simplificada con kernel sería Radon 86, 7C2, 5F4. Ordenando de acuerdo a la configuración experimental, primero se llenan los subniveles F y luego los S, quedaría Radon 86, 5F4, 7C2. Consultando la tabla cuántica observamos que esta configuración no corresponde. La configuración correcta es Radon 86, 5F3, 6D1, 7C2. La valencia teórica es más 2 y más 3.